Buenos días, les habla el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, responsable del Laboratorio de Neurociencias. Y en este caso me voy a referir al gran desarrollo que ha tenido esta área del conocimiento, donde la Facultad de Psicología ha participado de manera importante. Hace casi medio siglo, durante el cual el desarrollo de la ciencia y tecnología ha avanzado de manera significativa, pues el conocimiento acerca de las funciones cerebrales se ha incrementado de manera significativa. Y por eso en este caso, a este tipo de comunicación le llamamos medio siglo, analizando la caja negra, considerando al cerebro como una caja negra, es decir, un espacio donde existe bastante información y que era poco conocida. Sin embargo, durante este último medio siglo, pues el avance en relación con el conocimiento de cómo funciona esta caja negra o misteriosa caja negra como es el cerebro, bueno, poco a poco se ha obtenido información utilizando diferentes metodologías, sobre todo cuando se analiza el cerebro, que es una de las estructuras más complejas que existen en el universo, ya que está constituido por más de 100.000 millones de neuronas y cada una de las cuales establece sinapsis o conexiones con miles de otras neuronas para llevar a cabo diferentes funciones, para que el organismo, en particular el ser humano, se adapte a las condiciones constantemente cambiantes del medio que nos rodea. Y esto nos permite sobrevivir. Pues bien, el análisis de la caja negra o cerebro empezó hace muchísimo tiempo, hace más de 6.000 años antes de Cristo. Ya se tenía la inquietud de saber qué había dentro del cráneo y se llevaban a cabo trepanaciones con el propósito de curar algunas alteraciones que se presentaban dentro del cráneo, es decir, en el cerebro. Se hacían trepanaciones para liberar la presión, para curar heridas y también se preguntaban qué papel desempeñaba esa masa que se ve abajo del cráneo. Entonces, siendo el cerebro sumamente complejo y sabiendo que este órgano participaba de una manera significativa para regular la conducta, pues se utilizaba un método relativamente sencillo. Se analizaba el estímulo, características de los estímulos que recibía algún individuo y se obtenía una respuesta cambiante de acuerdo a las características del estímulo, y así se establecía una relación estímulo-respuesta y se daban explicaciones sin meterse a analizar lo que sucedía dentro de esa caja negra o el cerebro. Así que se analizaba la entrada de la información, es decir, las vías aferentes, y la salida de la información, es decir, la conducta o vías
eferentes. Con el avance de la ciencia y la tecnología, pues esa famosa caja negra, pues ya fue sustituida desde el punto de vista teórico por el cerebro. Y entonces, una vez abierta la caja negra, se empezó a analizar qué existía dentro de esa famosa caja negra y qué funciones se llevaban a cabo. Y en ese sentido, pues varios académicos de la facultad han participado de manera significativa. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía donde podemos observar al profesor Alfonso Salgado, que fue académico de esta facultad y que recientemente se jubiló, y al lado derecho está su servidor, es decir, Fructuoso Ayala, en 1975. Esta foto corresponde a un trabajo que llevamos a cabo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y tratando de analizar qué había dentro del cráneo, en este caso de un modelo animal, que es el gato, de donde se ha obtenido mucha información en relación con el funcionamiento cerebral y que se ha extrapolado con éxito al funcionamiento del cerebro humano. Pues bien, ya desde aquel entonces se hacían experimentos para tratar de analizar qué había en el interior de la caja negra, es decir, el cerebro. Y cuando se empezó a analizar el interior de la caja negra, que por fin se tuvo acceso gracias al avance de la ciencia y la tecnología, se fueron identificando diferentes regiones cerebrales que tienen también diferentes funciones y que eso puede explicar las conductas normales o patológicas que presenta frecuentemente el individuo. Y así se pudo detectar que las llamadas funciones cerebrales superiores eran reguladas sobre todo a nivel de los lóbulos frontales, en regiones prefrontales, que son las áreas más evolucionadas del cerebro. Y utilizando diferentes metodologías, se ha obtenido poco a poco más y más información. Por ejemplo, manipulando químicamente la mente de los individuos con diferentes fármacos, bueno, se ha podido lograr saber cómo la mente puede funcionar, modificar su funcionamiento en presencia de diferentes fármacos. Esto ha permitido apoyar a sujetos o pacientes que su destino era permanecer aislados, ya que no funcionaba su cerebro adecuadamente. Pero gracias al desarrollo de la neurofarmacología, se ha podido habilitar a estos sujetos e incorporarlos al funcionamiento aparentemente normal, es decir, integrarse a la sociedad de manera productiva. O también analizando qué es lo que pasaba cuando había una lesión cerebral y cómo se alteraba la conducta. De esa manera se establece una relación de región cerebral con regulación de determinada conducta, o también con métodos clásicos de análisis de la actividad eléctrica cerebral, sabiendo que la actividad eléctrica del cerebro manifestada por ondas de frecuencia y amplitud eh, variable tienen un significado funcional. Y más recientemente, utilizando métodos de resonancia magnética, donde se puede observar in vivo al cerebro funcionando, llevando a cabo diferentes tareas. Eso ha permitido
que se dé un avance muy importante para el conocimiento del funcionamiento cerebral. Y entonces de esa manera uno se sorprende cómo el cerebro humano tiene la capacidad de la abstracción, es decir, de manipular información que solamente existe de manera virtual y es capaz de trasladarse en el tiempo, porque el cerebro humano es capaz de analizar el pasado, lo que ya no existe, pero existió en otro tiempo, estar en el presente, analizando y respondiendo a los estímulos que tenemos en ese momento enfrente de nosotros, y también es capaz de planear, es decir, adelantarse hacia el futuro, manipulando las variables es posible eh, regular de manera significativa y, y de esa manera, al controlar esas variables, podemos adelantar lo que va a pasar posteriormente. Y además este órgano maravilloso, como es el cerebro, nos permite hacer algunas preguntas que han estado siempre en la mente del humano desde que tuvo conciencia. Preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Pues bien, esas preguntas continúan estando en el aire y todavía no hay ninguna respuesta, pero el cerebro las mantiene de manera latente. Ahora, pero ¿cómo empezó esta historia aquí en México? Es muy importante saber que la enseñanza y la investigación en psicología en México se inició y se consolidó en la Universidad Autónoma de México y que Ezequiel Chávez, un abogado que nació en Aguascalientes en septiembre de 1868, en 1896 inaugura el primer curso de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria. Este abogado, Ezequiel Chávez, pues siendo profesor de la preparatoria, también impartía otras materias como cosmografía, geografía, historia general y de México, historia y filosofía del derecho, lógica, etcétera. Y particularmente resalto psicología, porque fue quien inauguró el primer curso de psicología en la Escuela Nacional Preparatoria. Todavía no existía la licenciatura en psicología como carrera. El primer plan de estudios se generó en 1937 por una comisión integrada por Ezequiel Chávez, que ya mencionamos, Francisco Larroyo y Eduardo García. Elaboraron el primer plan de estudios de psicología, pero en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se estaba generando el principio de nuestra facultad. Allí, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, se integró un plan de estudios y se otorgaba el título de maestro en psicología. Posteriormente, en 1956, Guillermo Dávila establece el doctorado en psicología en el entonces Colegio de Psicología, que era una dependencia de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en 1960, la Universidad Nacional Autónoma de México aprueba el primer plan de estudios de la licenciatura en psicología.
Y en 1967, el estudio de la psicología se organizó en diferentes áreas, de enfoque para el análisis de la actividad psicológica. Y de esa manera surgieron 5 departamentos: Psicología General, Experimental y Diseño, a cargo del doctor Luis Lara, que posteriormente fue director de la facultad. Otro departamento fue el de Bases Biológicas de la Psicología, a cargo del doctor Alberto Cuevas. Un departamento más estaba integrado por las bases antropológicas y sociales de la psicología, dirigido por el maestro Héctor Capello. Otro departamento, el de métodos clínicos, era conducido por el doctor José Cueli, que todavía forma parte de nuestro cuerpo académico y que también fue director de la facultad. Y finalmente otro departamento, el de psicología anormal y patológica, que estaba a cargo del doctor Julián MacGregor. Pues bien, estas fueron las primeras áreas que se organizaron en 1967, en aquel entonces, cuando se estaba iniciando la enseñanza de la psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego, a finales del siglo XX y principios del XXI, fue un periodo de transición del Colegio de Psicología, que estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, a la facultad actual que hoy conocemos. Y esto coincidió con el gran avance de la ciencia y la tecnología. A fines del siglo pasado, pues fue considerado la década del cerebro, donde se le puso mucha atención. Hubo investigación por diferentes grupos a nivel internacional, y eso permitió un gran avance acerca del conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. Y la Facultad de Psicología entonces ya se organizó de otra manera. De acuerdo al avance del conocimiento, pues se generaron otras áreas, como son psicología clínica y de la salud, psicología de la educación, procesos psicosociales y culturales, psicología organizacional, ciencias cognitivas y del comportamiento, psicobiología y neurociencias, y áreas de formación contextual y espacios curriculares, que son las áreas en las cuales está organizada actualmente nuestra facultad. Y en estas áreas se analiza el comportamiento y las interacciones de los individuos que se presentan habitualmente bajo diferentes circunstancias. Debido a su historia, la Facultad de Psicología se fundó o nació siendo ya facultad. No empezó como escuela, sino como facultad, ya que cuando se separó de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año de 1973, contaba entre sus planes de estudio uno de doctorado, que en nuestro sistema universitario es un requisito indispensable, fundamental, para que una escuela sea reconocida como facultad. Por eso nuestra facultad
se inició como tal. Es importante que yo resalte que varios profesores e investigadores que no tenían una relación formal con la facultad contribuyeron a la formación de recursos académicos de alta calidad, dirigiendo tesis, integrando en sus laboratorios a estudiantes que llevaban a cabo su servicio social, y luego se integraban progresivamente al terminar la tesis. Algunos se quedaban ya en esos laboratorios y otros pues integraban a la sociedad para trabajar como psicólogos. Y también es importante resaltar que algunos académicos del antiguo Colegio de Psicología todavía forman parte de nuestra planta académica actual. ¿Quiénes son? Bueno, pues eso se los dejo de tarea. Ustedes que conocen a esa planta académica podrán identificar a aquellos académicos que permanecen colaborando desde que nuestra facultad era el Colegio de Psicología y que formaba parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Podemos concluir que la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene prestigio internacional, desde sus inicios se ha caracterizado por formar recursos humanos de calidad, cuyo objetivo es coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en los diferentes ámbitos donde se desenvuelve el ser humano. Para lograr este objetivo, la información obtenida por medio del análisis de los componentes de la caja negra, es decir, nuestro cerebro, ha resultado fundamental. Bueno, pues muchas gracias por su atención.